Más adelante en KTVB en español, ahora sabemos la causa del incendio de una casa móvil en Caldwell. Te contamos lo que sabemos. Y regresa la lluvia este martes y será más seca hasta mediadas de la semana, pero regresará la nieve. Héctor Mendoza tiene respuesta más adelante. Y hablando de la nieve, el Departamento de Carreteras nos dice cómo están preparándose para el invierno y cómo mantenerse seguro más adelante. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos en Caldwell con el incendio de una casa en el parque de casas móviles en Indian Creek. Esto pasó ayer y ahora sabemos la causa del incendio. El Departamento de Bomberos de Caldwell dice que comenzó con un calentador portátil. Los investigadores encontraron que el calentador estaba conectado a un cable de extensión multiadaptador. El dueño de la casa dice que 3 personas, incluyendo él mismo, vivían en la residencia. Dice que fue a hacer unos mandados y cuando regresaron, dice que sabía que algo andaba mal. I found the smoke coming out of the house and I was like, something's wrong, and I tried to open the front door and I couldn't, the smoke hit me back, and then my friend was trying to jump out of the window, and that's when I was like, everything's gone. So as soon as he came out, I called 911. Casi todo lo que estaba dentro se perdió. El residente que escapó por la ventana lo hizo sin heridas y era la única persona dentro de la casa en el momento del incendio. Caldwell Fire dice que la casa no tenía ningún detector de humo funcionando y el Departamento de Bomberos quiere recordarle a la gente que los calentadores portátiles deben conectarse directamente a la pared y es importante tener detectores de humo que funcionen. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Vamos a ver que después de esas temperaturas que vamos a ver empezarse a subir, vamos a ver que un patrón climático empieza a cambiarse, pero vamos a ver que la precipitación y esa lluvia continúan para la primera mitad del martes. Ya después empezamos a ver que una presión alta empieza a dominar nuestra área y vamos a ver que vamos a empezar a secarnos y es posible que hagamos otra inversión, que bajen las temperaturas unos 10 grados para el jueves y eso continúa por lo menos a la primera mitad del sábado. Y vamos a ver que en esas mañanas vamos a ver que esos niveles de alta presión van a bajar las temperaturas por la mañana y vamos a ver que esas temperaturas por la mañana y por la noche van a estar bajo el nivel de congelación, llegando por lo menos hacia el sábado y saliendo de eso llegando al domingo. Solo que vamos a anticipar es que es posible que veamos condiciones muy, muy peligrosas ya que lleguemos con esta nieve. Esto es lo que vimos el lunes por la mañana para empezar la semana. Vimos que bien bonito se ve aquí en lugares cuando sale uno de la casa y es algo que empieza a dar señal que empieza el invierno, pero lo que también viene con ese invierno es la posibilidad que veamos esas condiciones por las calles empezarse a ponerse bien peligrosas. Son cosas que tienen que poner en mente, es asegurarse de tener cadenas ya que empiece a incrementarse el nivel de nieve que empecemos a ver aquí en los valles y en lugares en las montañas. Otra cosa es asegurarse de ver las condiciones, que es posible que veamos niebla como estamos viendo aquí en McCall y también es posible con esas temperaturas ya que tengamos esas calles bien mojadas por la lluvia que viene, que se empiecen a congelar las calles. O es asegurarse de chequear las condiciones de las calles para asegurarse que no se deslice cuando vaya manejando. Y bueno, hablando de la nieve, el Distrito de Carreteras del Condado de Ada, conocido como ACHD, ya está preparándose para la temporada de invierno. ACHD se está preparando con 73 quitanieves, 176 miembros del equipo y materiales como sal y magnesio. Quieren recordarle a la comunidad que se mantenga segura y atenta al conducir en las carreteras y su primer y mayor mensaje es reduzca la velocidad. Dicen que prestar atención a la carretera lo mantendrá seguro y otro recordatorio, darle espacio suficiente a los vehículos y también a los equipos. Darle su suficiente tiempo a los troques del condado o del estado para hacer lo que tienen que hacer para ayudarles a la gente. Corren más despacio porque corren muy recio y si hay como ahorita la nublina,
se cuaja y hace hielo prieto. Y entonces cuando se comienzan a querer parar, se resbalan y comienzan accidentes. ACHD dice que actualizan sus redes sociales, especialmente en días de tiempo mal. Y para mantenerse la comunidad informada, tendremos un enlace en nuestro sitio web, ktvb.com/español. Y en noticias de viajes, la Administración de Seguridad de Transporte, o TSA en sus siglas en inglés, dice que espera examinar a 40 millones de personas entre el 19 de diciembre y el 2 de enero. Eso es un aumento del 6.2% en comparación con el año pasado, cuando se examinó a 37 millones de personas. TSA dice que están preparándose para controlar el tráfico de personas. Se espera que los días de viaje más activos serán el viernes 20 de diciembre, el viernes 27 de diciembre y el lunes 20 de diciembre. La organización espera que 2.8 millones de personas pasarán por los controles de seguridad a los aeropuertos al nivel nacional en cada uno de esos días. Los investigadores de Wisconsin aún están trabajando para descubrir el motivo de un tiroteo fatal en la escuela de Wisconsin. Un maestro y un estudiante murieron en el tiroteo en la escuela Abundant Life Christian de Madison. La policía dice que el disparador era un estudiante de 15 años en la escuela privada, también murió. Y la policía dice que el disparador murió en el camino al hospital, por lo que se cree que es una herida de disparo. Los padres de Wisconsin quedaron tristes, ya que otra comunidad queda en luto otra vez. This is not okay. If your kids are at school, they are not okay. If they are at church, they are not okay. If they are outside, elsewhere, they are not okay. Where are they going to be safe? 6 personas fueron heridas y 2 de los hospitalizados están en estado crítico. Está sucediendo ahora mismo. El Partido Republicano de Idaho está emitiendo sus votos de colegio electoral del estado de Idaho. Durante las elecciones presidenciales del último mes, los 4 votos electorales del Idaho fueron al presidente electo Donald Trump, después de que ganó casi el 67% de los votos. La elección fue certificada justo antes de la Acción de Gracias. La inauguración presidencial se realiza el lunes 20 de enero. Y bueno, es la temporada de dar y ya está aquí este fin de semana una organización de fines de lucros, Hope United Incorporated, estará regalando juguetes a aquellos que puedan necesitarlo estas fiestas navideñas. El evento es la escuela primaria Adventist de Caldwell. Y pasará este sábado de 5 p.m. a las 9 p.m. Habrá comida, diversión y fotos con Santa Claus y Mrs. Claus y también con el Grinch. Y para más noticias locales en español, visita nuestro sitio web ktvb.com/español. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el viernes.